Hola, ¿cómo están? Hoy es 22 de abril de 2024. Quiero contar el testimonio sobre el momento a solas con Cristo en la iglesia central de Cava, en Buenos Aires, Argentina, que se hizo desde este miércoles 17 de abril hasta el domingo 21, en formato de media semana de oración. Recuerdo que en enero y febrero, que teníamos planificadas vacaciones con la familia y diferentes cosas, le había dicho a Jesús que ya a partir de marzo yo estaba disponible para cuando Él quisiera llamarme a dar momentos a solas con Cristo. Venimos orando con un grupo de oradores para que se abran los momentos a solas con Cristo en Argentina, y ya se había empezado a ver la respuesta a la oración en los tiempos de Dios, porque ahora empezaba a ser más común en el hecho de ver en las agendas semanales de los momentos a solas con Cristo a Argentina. Siempre en la agenda casi todo es Brasil, después le siguen algunos en Perú, que es como el país que aparentemente ha aprendido bastante después de Brasil, y Argentina no estaba teniendo casi momentos a solas con Cristo. Y en las últimas semanas empezó a tener al menos uno por semana, y bueno, eso era muy animador. A los pocos días de decirle a Jesús que ya estaba disponible para que me llame cuando quiera, me contactan de esta iglesia, y siempre le pido a Jesús que en lo posible, ya sea si es retiro o media semana de oración, que pueda ser en fechas en las que yo no estoy con Niquito, porque cuando Nico está conmigo en casa me gusta pasar ese tiempo con él, leer juntos, orar y tener esa intimidad de padre e hijo que cuando él está con la mamá no la tenemos. Y bueno, Jesús tuvo el detalle también de que justamente esa semana o esos días iba a estar con la mamá y no conmigo. Empezó a pasar el tiempo y tenían que presentarlo en junta en la iglesia, y bueno, habían quedado en comunicarse conmigo. La cuestión es que fueron pasando los días, y recuerdo un día que estaba trabajando y en un momento me acuerdo de este Musk y le digo: Jesús, hace mucho que no me escriben de la iglesia. ¿Se habrá caído en la junta? ¿Habrá pasado algo? Me gustaría saber si finalmente para esa fecha yo tengo que ir, porque además tenía que sacar las vacaciones en el trabajo. Y justo cuando estaba orando, pasaron 15, 20 minutos y ahí me escribieron, y finalmente, bueno, se pudo organizar. Entonces, bueno, yo en lo personal me gusta mucho cuando voy a dar un momento a solas con Cristo, dárselos primero a Jesús en casa, a cada uno de los momentos y también a la vigilia. Me gusta contársela a Él como si se la estuviera dando a las personas, porque cada vez que hago eso, Jesús ajusta algún testimonio o me ayuda a encontrar una mejor analogía para explicar un tema, o a veces me hace sacar un testimonio y poner otro que está más acorde. Entonces siempre lo repaso de esa manera, porque es como si Él quizás o hiciera más profunda la explicación que voy a dar,
o quizás la adapte para la iglesia en particular a la que voy a ir. No lo sé la verdad, pero es algo que vengo haciéndolo desde el primer momento que me ha tocado dar y siempre ha sido de bendición dárselo a él primero, incluso varias veces irlo repasando. Y sucedieron algunas cosas extrañas cerca de la fecha del viaje. Resulta que había empezado a tener como cierto nerviosismo por el viaje en avión. Pero no entendía por qué, porque desde el primer viaje en avión que había tenido allá hace muchos años, cuando nació Niquito de hecho, y los sucesivos viajes que he tenido que hacer por trabajo o para participar de algún momento a solas con Cristo en avión, o para dar un momento a solas con Cristo que he tenido que viajar algunas veces en avión, no he tenido así intranquilidad o nerviosismo por el avión mismo. Pero ahora sí me estaba pasando esto y no entendía por qué. Cada vez que pensaba en eso, aparecía ese nerviosismo. Y lo hablaba con Jesús, lo llevaba a Él. Sentía que era una carga y la depositaba a Él, abriéndole mi corazón y contándole cómo me sentía. A los pocos días estaba leyendo un libro muy lindo sobre la historia de la iglesia, que se llama El Gran Movimiento Adventista, escrito por uno de los pioneros, Lockborough creo que se llama, o así se pronuncia, no lo sé. Y justo ese día estaba leyendo un testimonio de Elena de White, en el cual ella va a abordar un tren y cuando suben a uno de los camarotes, ella le pide a James White que no se sentía bien en ese camarote, que le parecía que tenían que cambiarse de camarote. Entonces, bueno, James hace y me imagino los cambios administrativos o simplemente se cambian de camarote a otro vagón. Y resulta que cuando hacen el viaje, de repente hay un accidente. Y en ese accidente, en ese tren mueren personas. Y habían vagones que habían quedado destrozados. Pero el vagón donde iba Elena y James White no le pasó absolutamente nada. Aparentemente alguien justo antes del accidente es como que había desenganchado ese vagón del siguiente. Pero ningún operario se explicaba quién lo había hecho ni cómo lo había hecho porque había sido una operación prácticamente perfecta. Y Elena de White le había sido revelado que un ángel los había salvado de un accidente. Y cuando yo leí eso, me volvió la sensación del nerviosismo por este viaje en avión, pero no entendía por qué. Y clamaba a Jesús y le contaba de la situación. ¿Por qué este testimonio vuelve a tocar esa fibra íntima con mi nerviosismo de acuerdo al avión? La cuestión es que al otro día de leer esto del espíritu de profecía, me escribe mi mamá. Y mi mamá me pregunta, hijo, ¿estás bien? Sí, mamá, le digo, ¿está todo bien? ¿Por qué? Quería preguntarte porque anoche tuve un sueño y en ese sueño un ángel te salvaba de un accidente. Y bueno, quise escribirte y preguntarte cómo estabas. Sí, mamá, le digo, estoy muy bien, no te preocupes. Bueno, qué lindo que en el sueño me salvó, le decía. Pero cuando me contó eso, el episodio de Elena en el tren, que había sido salvado por un ángel, y mi nerviosismo del viaje, eran cosas que medio no me gustaban. Y no entendía por qué ataba los cabos y por qué me sentía como me sentía. Pero bueno, clamaba, le decía a Jesús y la tranquilidad venía. Llegó el día del viaje, terminé yendo al aeropuerto. Ya empezaron algunas situaciones raras porque
el vuelo tenía que salir a las 2 de la tarde y cuando hice el check-in habían cambiado el horario de la compañía para que salga a las 5:30. Pero bueno, las compañías low cost a veces hacen eso. Yo tenía que dar el primer momento a las 19 horas. Como ahora cambiaron el horario, yo iba a llegar a las 18:50, iba a llegar muy sobre la hora. Entonces decidimos cambiar el primer momento a las 20 horas en lugar de a las 19 horas. La cuestión es que bueno, llego al aeropuerto, me pongo a leer un rato y a charlar con Jesús hasta esperar el anuncio. Pero en el aeropuerto, cuando veo la pantalla, decía que mi vuelo estaba demorado y que en lugar de salir 17:30, iba a salir 18:10. Ya por ese lado digo, uy, vuelo demorado. Bueno, estaré llegando a las 19:30. La iglesia quedaba cerca de Aeroparque, así que había tiempo para llegar a las 8. Le aviso a las personas de la iglesia y bueno, sigue el mismo plan. La cuestión es que cuando se empieza a acercar la hora en la que deberíamos haber embarcado, vuelven a decir, hay una demora en el avión, así que el vuelo va a salir a las 19:10. Y ahí me empecé a preocupar, porque si salía a las 19:10, iba a llegar más tarde de las 8:15, 8:20. E incluso iba a haber gente que quizás no se había enterado de la reprogramación de las 19 a las 20 horas. Entonces digo, ¿qué hago en estos casos? Le escribo al hermano Arsenio y bueno, el hermano Arsenio me había contado que una vez le había pasado algo así y que otro orador lo reemplazó en el primer momento. Yo sabía que en el primer momento iba a ir Moida, pero finalmente ella no iba a poder estar. Pero Dios providenció que esté Murilo, que esté Muri. Así que, bueno, él fue quien pudo cubrirme en el primer momento. Y eso es algo lindo porque se evidencia que en momentos a solas somos un equipo y cuando hay un soldado que no llega a tiempo, Dios pone a otro para que pueda pelear la batalla. Iba pasando el tiempo y el vuelo de las 19:10, de repente, lo vuelven a retrasar y no se sabía si el vuelo iba a salir o iba a ser cancelado. La gente empezó a enojarse y un empleado de la compañía, de Flybondi, muy educadamente, con mucha paciencia realmente, empezó a explicar la situación, que era ajena a la compañía. Resulta que en un vuelo que tenía que venir de Mendoza a Córdoba y nosotros tomar ese avión en Córdoba e irnos a Buenos Aires, en ese vuelo de Mendoza, una persona que ya había abordado el avión dijo que tenía una bomba en su equipaje. Entonces cuando el avión aterriza en Mendoza, que tendría que haber embarcado la nueva gente y de allí venir a Córdoba, se ejecuta el protocolo habitual, se bajó toda la gente, seguramente lo han detenido este muchacho, y bueno, tenían que revisar el avión para ver efectivamente que no hubiese un dispositivo, un explosivo. Y la cuestión es que ese protocolo dura cierto tiempo, pero se estaban demorando muchísimo más y tampoco nos daban muchos datos. La cuestión es que eso fue lo que demoró el vuelo y eso fue lo que no permitió que llegara a tiempo a dar el primer momento. Cuando me enteré que había una amenaza de bomba, allí se vino a mi mente todo el recuerdo de lo que había pasado antes. Este nerviosismo por el avión, este testimonio del tren de Elena salvada por un ángel y el sueño de mi madre. Entonces, bueno, llegué a concluir que
Jesús quería evidenciar que Él me estaba protegiendo quizás de algo que potencialmente podía suceder. Así que no dejó de llamarme la atención y de entender y atar cabos de por qué había pasado todo lo que había pasado. La cuestión es que finalmente el vuelo salió, llegué a las 10:30 de la noche, ya las personas habían terminado el primer momento y habían ido a practicar. Muri había hecho ese primer momento. Algunas cosas para contar de la experiencia. Bueno, desde mi punto de vista personal, yo a Muri no lo conocía, fue muy lindo conocernos personalmente y por sobre todas las cosas poder agradecerle de cubrirme y ver que él estaba participando también en ese momento a solas con Cristo. Y una de las lindas pruebas que tuve en los días de este momento a solas con Cristo fue con respecto a la comida. Mi defecto de carácter principal es la intemperancia y se manifiesta muchas veces en el apetito, en la búsqueda de placer en la comida. Es algo con lo que he luchado, a veces con sus victorias y a veces con sus derrotas a lo largo de muchos años. Pero particularmente en el último tiempo me estaba dedicando a clamar, pidiéndole a Jesús el Espíritu Santo para que Él transforme mi carácter con respecto a esto. Para que justamente el apetito no me venza y yo simplemente obedezca de forma natural en alimentarme con lo justo y necesario para satisfacer las necesidades, ¿no? Y pasó que de repente yo acá me encontraba hospedándome en una habitación de la iglesia, tenía comida a mi disposición, tenía tiempo y fue muy lindo porque no apareció ninguna de esas inclinaciones naturales a querer comer. Incluso en los tiempos de almuerzo, las hermanas que organizaban habían sido muy generosas en la cantidad de comida y yo naturalmente cuando tengo un plato muy grande de comida, no como un poco, me lo como entero. Y si hay sobre la mesa más comida, picoteo. Pero en este caso estaba con Jesús, veía que la comida era mucha y que tranquilamente podía abastecerme para el almuerzo y para la cena. Y estuve contento porque no existió el uso de la fuerza de voluntad para no comer de más, sino que naturalmente elegí comer la mitad y guardar lo otro para la cena y no tuve que luchar contra mi yo. Empecé a ver que el efecto de ese clamor para sacar ese defecto de carácter claramente estaba sucediendo. Y lo mismo pasó a lo largo de todos los días. A su vez fue muy lindo porque también tuve mucho tiempo libre en el cual pude leer más de un libro, leer bibliografía que quería y no solo hacer algo que a mí me gusta, que es repasar cada uno de los momentos y de la vigilia antes de darlo. En este momento solas con Cristo, todos son de bendición, todos la verdad que hay lindos testimonios. Lo que personalmente me gustó mucho, hubieron algunos testimonios donde, por ejemplo, una persona que no se acordaba mucho de sus pecados, luego de la vigilia, encontró como cosas escondidas en el sótano, como cofres escondidos en el sótano del alma, con cosas dolorosas y cosas que no había sacado de su corazón. Y en la vigilia pudo abrir esos cofres y derramar todo eso ante Dios, ¿no? Por otro lado también
Hubo un caso de una persona que no quiso pasar a testificar al frente sobre el asunto, pero el clamar por el Espíritu Santo y el pasar tiempo con Jesús, que era algo que le estaba costando mucho, lo había llevado a reconocer pecados, lo había llevado a estar genuinamente arrepentido y a justamente tener el deseo de querer ser transformado. Eso me parece, esa clase de testimonios a mí son los que más me llegan cuando hay o una reconciliación con una persona con la que uno estaba peleado, o cosas muy íntimas en el alma que uno hace años que no saca por miedo, por vergüenza, por dolor, o cuando hay un arrepentimiento genuino del pecado. A mí esas cosas me parecen los mayores milagros realmente, y esa clase de testimonios me gustan mucho. También me gustó mucho una persona que había pasado y que se había dado cuenta que su mayor deseo de pedir el Espíritu Santo era porque quería que Jesús more en esta persona y que su familia, sus seres queridos vean a Jesús en ella primero. También me gustó mucho. Después, algo lindo fue que hubieron varias personas que hacían momentos a solas por primera vez, y como que descubrieron una nueva dimensión de esto es maravilloso, esto es algo muy nuevo, esto es algo que no había experimentado antes. Tuve algunas charlas en privado que justamente me contaban eso. Otra persona, por ejemplo, que esto es lo magnífico de hacer momentos a solas con Cristo muchas veces, si bien había participado muchas veces, había varios temas que todavía no los tenía tan entendidos, o tenía dudas, o había perdido ese primer amor en la práctica. Y ahora, en respuesta a oraciones muy específicas que le había pedido a Dios con respecto a muchas dudas que tenía sobre muchos temas, en muchos de los momentos las respuestas venían de forma muy literal a lo que esta persona le venía preguntando a Dios. Así que estaba feliz, estaba muy contenta. Y bueno, como siempre, reencuentros con amigos, reencuentros con gente querida, oradores ayudando e intercediendo como un equipo para que todo salga bien y sea para gloria de Dios. En un momento tuvimos un momento triste, fue un momento donde todos nos compungimos bastante, porque al terminar el quinto momento, cuando venía la parte de testimonio, mientras estaban testificando, una de las hermanas nos comenta que ya habían difundido la noticia de que Emily había fallecido. Así que fue un momento muy duro, un momento de oración por su familia, y que realmente movilizó a todas las personas que estábamos allí, porque incluso algunas la conocían a Emily personalmente, y también a su familia. Así que en definitiva, en resumen, fue de bendición. En lo personal lo disfruté mucho. No hay nada más lindo para un orador en ver muchas veces, cuando uno está dando el contenido de los momentos, caras de sorpresa, de afirmación, sonrisas, que el testimonio llegue al corazón, o incluso esas caras de aprendizaje en las cuales uno se da cuenta, donde la persona dice, claro, eso tengo que practicar, no me había dado cuenta, no lo había visto, o lo había malentendido. Incluso a alguna persona recuerdo que se me había acercado contándome que estaba acostumbrada a pedir y agradecer nada más y no hablar de otra cosa, y que con sus amigas hablaba 45, 50 minutos por teléfono, y que cómo no iba a hacer entonces lo mismo con Jesús. O personas que al hablar en voz audible se daban cuenta cómo fluía la oración y lo maravillosa que era hablar en voz audible. Así que, bueno, cuento este testimonio como siempre para gloria de Dios, y ojalá que se sigan abriendo
las puertas en Argentina y los oradores podamos mantener nuestra comunión con Jesús íntima, vivir en lo personal lo que predicamos, para que Jesús pueda usarnos grandemente en el lugar al que tengamos que ir.